Some visitors is Spanish people, and he want to explain about he looked Basharat Mosque in Spain. Please, can you say in Spanish or English? No problem. Pues el tour de la mezquita me pareció precioso. Yo soy de aquí y bueno, ya la conocía, pero no conocía a lo mejor la historia con tanta exactitud. Hemos venido con un amigo nuestro de Ceuta, que es musulmán, hemos venido a traerlo porque teníamos ganas de que conociera esto. Al final esto es parte de nuestra raíz, de nuestra costumbre. Y bueno, el imán se ha portado súper bien con nosotros, nos lo ha explicado todo, han sido los dos súper serviciales y nada, y ojalá se cumpla todo lo que tienen pensado y las cosas que tienen ellos propuestas, ¿no? para esta comunidad y para el mundo en general, porque creo que al final, como el lema que tienen ellos, amor para todos y odio para nadie, ¿no? Y creo que eso es lo más importante. Y espero que lo cumplan así y que todo el mundo lo sepa, y por favor anima a la gente a que venga a conocer tanto la mezquita como a esta gente tan maravillosa. Oh, thank you. And can you also explain? You have bring your guests, ¿no? Claro, es que no sabía que era una mezquita muy bonita y no sabía que esta es la primera mezquita que se creó en España, muy bonita, y el imán nos la ha explicado perfectamente, nos ha servido muchas cosas y nada. Okay, thank you.